nombre es Petra Marbella Bole Gutiérrez, estudiante de la Escuela de Ingeniería Industrial en el Politécnico Santiago Mariño, Extensión Valencia. La cátedra es Introducción a la Ingeniería Industrial y les voy a hablar sobre lo que es la distribución de plantas industriales. A continuación les voy a dar el concepto de lo que es distribución de plantas industriales. Las plantas industriales son las fábricas donde se elaboran diversos productos o se brindan servicios. Se trata de aquellas instalaciones que disponen de todos los medios necesarios para desarrollar un proceso de fabricación. Esto es lo que es el concepto de distribución de plantas industriales. Continuamos. En esta siguiente lámina le vamos a describir lo que es distribución de plantas industriales, los objetivos, que son los siguientes. Primero, realizar la distribución del área en función de los productos o bienes a producir. Segundo, garantizar que las líneas de producción fluyan de forma adecuada. Tercero, establecer la relación costo-valor de las inversiones y de la producción. Y cuarto, certificar a los socios el retorno inmediato de su inversión. Estos son los 4 objetivos. En esta cuarta lámina vamos a tratar lo que es los problemas en la distribución de plantas industriales. Vamos a hablar ahora de los inconvenientes que nos pudieran presentar al momento de hacer una distribución de plantas industriales. En ella tenemos áreas, que es la primera. Esto se refiere a la extensión o tamaño de terreno, lo cual pudiera afectar en algo el daño del diseño. La idea es saber la magnitud, el tamaño de la misma y determinar si lo que se tiene pensado implantar cabe o no en dichas áreas. De igual manera, de si este tamaño se adapta a las líneas de producción de bienes, productos o servicios que se vayan a producir. En la segunda tenemos que son las condiciones del terreno. Uno de los problemas que se nos pudiera presentar consiste en lo siguiente: la forma y la orientación que se presente el mismo, ya que ambos factores pudieran ser determinantes en el diseño. La forma la podemos adaptar a los requerimientos de la planta y la orientación, por donde va a incidir el sol, mayormente la insolación, por cuántas horas. Las horas de exposición van a tener por ala y qué alas o naves estarán en sombra, por ejemplo, así como también la dirección de los vientos para poder garantizar la ventilación natural. También tenemos la topografía y el drenaje. El primero se refiere a si el mismo es un terreno llano, una loma o un cerro. Y otro aspecto es el drenaje, que se refiere a la forma como drena el terreno, sobre todo en épocas de lluvia o en caso de accidentes, factores estos que indudablemente condicionarán el diseño de la planta. También tenemos que el subsuelo infiltración se refiere a la geología que presenta el terreno, tipo de suelo, su resistencia, el tipo de geología que presenta. Ello influirá en si se debe mejorar el mismo o no y cómo se infiltrarán las aguas al terreno. Otra tenemos mejoras del sitio. Se refiere a las modificaciones que deben implementarse en el terreno para poder mejorar el mismo.
lo cual pudiera inferir en gastos adicionales de inversión. La siguiente es reubicación de servicio. Se refiere a la presencia de tuberías de aguas blancas, de aguas negras, gas, poste, tendido eléctrico, teléfono, etc. Si están dentro del área del terreno, deberán reubicar, cambiar, y eso implica una buena inversión. Otra es el registro de inundaciones. Como se dijo anteriormente, se refiere a si el terreno es inundable o no, así como la forma y la frecuencia en que ello ocurre. Ellos podemos averiguarlo por inspección del sitio, los vestigos que deja, o por entrevistas a lugareños del sector que conozcan de esos acontecimientos. Ellos nos prepararían para el diseño de la misma. La tercera relación es fuente-destino. Se refiere a las fuentes de suministro de la materia prima, ubicación de dónde proviene, el tipo de materia prima que se va a necesitar, así como la ubicación de los proveedores, igualmente los posibles mercados potenciales que pudiéramos acceder. En el cuarto tenemos los contactos. Se refiere a las personas de quienes nos vamos a relacionar en las distintas etapas del diseño de la planta, de la construcción y producción de la planta. Ubicamos aquí los suplidores a nuestros clientes, así como los distintos servicios públicos y auxiliares. Tenemos que el agua, la electricidad, el aseo, las cloacas, entre otras. Así como servicios locales, tales como correo, encomienda, banca, transporte público, telefonía, bomberos, lo cual pudiera interesarnos en cualquier aspecto. También se incluyen aquí a los contactos municipales que tienen que ver con los impuestos y las ordenanzas, así como las facilidades que se puedan conseguir por la ubicación de las plantas. En el quinto tenemos que es el ambiente. Hay varios aspectos que se deben tocar en relación al ambiente. Les voy a señalar uno de ellos, que pudieran ser en los aspectos generales. Tenemos el clima, es decir, cómo son las temperaturas, la lluvia, el viento, el sol. Otra sería luego de las comunidades vecinas en los alrededores, el área urbana, si es rural o es suburbana, es otra de las que también tenemos. Si el área es rural, la implantación de una industria traería posibles poluentes y o contaminantes, pero también traería desarrollo al pueblo o la comunidad donde se vaya a realizar la industria. Si también pudiéramos decir que si el área es urbana, se verían los mismos problemas de polución y desarrollo. Otra sería, también debemos saber si existen en los alrededores escuelas, colegios, centros de recreacionales o culturales, cines, teatro, entre otras. Pues esto pudieran representar un obstáculo en la producción o en las rutas de despacho. La número 6 tenemos que es la inversión. Se refiere al dinero al invertir para poner la industria cooperativa. Pues de eso implicaría los siguientes gastos: la compra del terreno o el alquiler del terreno o del galpón o de los galpones, dependiendo cuánto y qué se va a realizar. Otro serían las mejoras a implementar para ponerlo operativo,
dependiendo de las condiciones que esté en ese caso el terreno. Otra sería la construcción necesaria que tendría que hacerse, dependiendo también de lo que se vaya a realizar y qué es lo que se va a realizar. Y por último, y no por ello menos importante, están los beneficios potenciales. Para ello se debe tener presente los costos de operación que implican mano de obra, insumos, consumibles, entre otros. También es posible los ahorros por mejoras de tecnologías, programas municipales, acuerdos, entre otras. Y finalmente tendríamos los ingresos debidos a la venta o el cobro de los productos elaborados, los bienes o servicios que se vayan a realizar. Esto es sobre la lámina número 4. Ahora, de los factores que afectan la distribución de las plantas industriales. Primero, de estos factores es el transporte. Aquí se debe estudiar la conveniencia o no de si es bueno tenerlo para la distribución, un transporte propio o alquilado. Otro aspecto que también hay que tomar en cuenta el transporte sería el urbano, el cual afectaría la presencia de la mano de obra. El otro aspecto a considerar, el transporte es la ruta del mismo, tanto para traer los insumos y los materiales como para la distribución de los mismos. El segundo sería factores, es la disposición y de los desperdicios, lo cual es una obligación legal regida por la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Ambiente y hasta por la municipalidad, como es nuestro caso en Valencia, que sería el IMA, el Instituto Municipal del Ambiente. El tercero sería asuntos laborales. Este es un factor también muy importante, pues debe analizarse en función de lo establecido en la LOCIMAC. Esto debe cubrir lo relativo a la mano de obra del suministro, proceso y despacho, igualmente lo que de la estabilidad laboral del personal, la mano de obra común, la especializada al personal administrativo. La cuarta sería la ordenanza e impuestos municipales. Las leyes municipales se deben tener muy presente en estos proyectos de implantación de industria, así como lo relativo a los impuestos municipales. La quinta, característica del terreno, se refiere a una serie de aspectos que afectan al terreno y que modificarían el proyecto en la forma en que se presente, así lo tendríamos. Uno de los aspectos que también se toma en cuenta es la topografía, que refiere a cómo es el terreno, si es llano, está en lomas o es un cerro, lo cual influiría en la forma del diseño. Otro sería la resistencia al suelo y su geología, que abarca lo relativo al subsuelo, que afectará la resistencia si es capaz o no de soportar las cargas o pesos del galpón y de los equipos que se vayan a requerir para dicha obra. Y la geología nos dirá los peligros futuros, asentamientos, desgastes, cambios mineralógicos, entre otros. El nivel freático es otro de lo que también nos referimos a esto, es a la existencia o no de las venas de agua. De existir estas, pueden afectar las funciones del galpón. De existir y de
tener buena característica, pudiera ser explotada y entonces no es necesario tener el agua de la INO. Otro sería la facilidad del acceso y la comunicación. Esto nos referimos a las características que presentan las rutas de acceso y las facilidades de comunicación que tiene el terreno. La otra es la facilidad de expansión. Se trata de saber las posibilidades de crecer que tiene la planta. A veces es necesario crecer por etapas, es decir, creciendo poco a poco. También el servicio en el terreno, es decir, de si en el terreno hay servicios de agua, electricidad, cloacas, teléfono, aseo, entre otras. También el costo del terreno. Esta inversión es más importante a realizar. De poder hacerla, si no nos tocará pagar alquiler, entonces hay que ver cuál de las dos formas es factible, si comprar o alquilar el terreno. Y por último tenemos las catástrofes naturales, como son los incendios, las inundaciones. Los primeros son accidentes, pero deben preverse para tomar medidas paliativas. Los segundos son incidentales y debemos preverlos igualmente para tomar medidas. Esto es todo lo que les puedo señalar en esta lámina y vamos a darle una pequeña reflexión que se las tengo en la siguiente lámina. En esta última lámina le queremos dejar una pequeña reflexión de Henry Ford que dice así: cuando todo parezca estar en tu contra, recuerda que los aviones se elevan contra el viento, no con el viento. Gracias por su atención. Espero que esto les sea de mucha ayuda. Gracias.